A continuación, el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Estoy pensando en la respuesta de muchos hondureños a la pregunta ¿cómo están ustedes? Me imagino que no del todo bien, ¿verdad? Por tanto suceso que ocurre en el país. La masacre de La Tolva, 5 muertos, la muerte del director de la cárcel de El Pozo en Ilama, Santa Bárbara. Saben, sobre esto último a mí me llamó poderosamente la atención cómo el 28 de octubre el comisionado retirado de la policía, Henry Osorto, predijo que después de la muerte de Magdaleno Mesa iban a matar al director de esa cárcel, luego vendría, él dijo centros penales, pero la verdad que es el director del Instituto Penitenciario, subdirector del Instituto Penitenciario, que iban a matar a los que cometieron el crimen, es decir, a los autores materiales de la muerte de Magdaleno Mesa. Mientras la producción me prepara esa nota que hicimos nosotros el viernes pasado como noticia del día, voy a reiterar estas palabras que 2 meses antes, un poquito más de 2 meses antes de la muerte de este director del centro de Ilama, predijo aquí en Frente a Frente. Ahora viene, dijo Henry Osorto, la muerte de los autores materiales de ese crimen de Magdaleno Mesa. Luego van a matar al director de la cárcel y van a matar también al director y subdirector del Instituto Penitenciario. Yo fui, dijo, entre el 2011 y 2013, el director de inteligencia de los centros penales. Sé cómo funciona eso. El arma con la que mataron a Magdaleno Mesa, afirmó en su momento Henry Osorto Canales, es un arma que la metieron a La Tolva, a El Pozo, la metieron a El Pozo, con la venia de todas las máximas autoridades de los centros penitenciarios. Por eso lo he invitado, porque el viernes que repetimos esta frase de don Henry Osorto Canales, dichas en Frente a Frente el 28 de octubre, todavía no había ocurrido el crimen de La Tolva, donde un privado de libertad mató a otros. 4 o 5 fueron al final. 5, ¿verdad? 5. Por eso la pregunta que vamos a formular hoy con la periodista Jennifer Girón. Señorita Girón, buenos días, bienvenida. Buenos días, Renato. Como usted comenta, este es el tema que vamos a plantear esta mañana sobre pues las 5 muertes ocurridas en la cárcel de máxima seguridad La Tolva, ubicada en El Paraíso. Carnes sanguinarias como el sanguinario que mató a 5 privados de libertad en La Tolva. Es el tema que estaremos comentando aquí con nuestro panelista y les damos la invitación, como siempre, para que ustedes recurran a las redes sociales de Frente a Frente en Facebook y en Twitter para comentar sobre el tema o también dejar algún interrogante en los comentarios. Les repito el tema: carnes sanguinarias como el sanguinario que mató a 5 privados de libertad en La Tolva. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Y hace algunos minutos en TN5 Matutino, Hugo Maldonado, el presidente del CODE, que ya había advertido la semana pasada la masacre de La Tolva, dice que luego viene Cefas. Imagínense ustedes que va a haber una masacre en Cefas. Y es que las cosas que predicen les están saliendo. En el caso de don Henry Osorto, con la muerte del director de
del Pozo, Hugo Maldonado con lo de la tolva, y ahora advirtiendo que tengan mucho cuidado, que protejan Cefas, que es la cárcel de mujeres. Vamos a tener en unos minutos aquí a Hugo Maldonado, que brindó esta declaración aquí en el noticiero TN5 matutino hace unos instantes. Don Henry Osorto Canales, bienvenido a Frente a Frente. Buenos días, Renato. Gracias a usted por la invitación para poder compartir este tema que es de mucha importancia, que el pueblo se entere de lo íntimo que es y sensible lo que son las muertes en las cárceles de nuestro país, porque solamente en una institución, como decir, los centros penitenciarios, que son los encargados de mantener la seguridad de los privados de libertad, no tienen ni la mínima de esta. Entonces, podemos decir que no están fallando las instalaciones, sino quienes están fallando es el recurso humano que hay en cada centro penal, para que todas estas muertes se den y se lleven a cabo selectivamente. Solamente estos son hechos planificados y que vienen con un ordenamiento de lo más alto de nuestras autoridades de nuestro país. Déjeme presentar primero la edición de sus declaraciones del 28 de octubre y luego vamos a entrar al debate sobre estas predicciones que este hombre que ven a mi lado izquierdo hizo el 28 de octubre. Él, como les decía, fue jefe de la inteligencia de los centros penitenciarios entre el 2011 y 2013. La muerte violenta del policía Pedro Ildefonso Armas, suspendido como director del Centro Penal de Ilama, Santa Bárbara, a raíz del asesinato de Magdaleno Mesa Funes, con quien conversaba el sábado 26 de octubre de 2019, hace recordar la escalada de muertes por este hecho anunciada por el comisionado en retiro Henry Osorto, quien con su experiencia detalló el posible ingreso del arma. Puedo decir con certeza de que el arma que utilizaron los hechores materiales, esta arma fue introducida no por un agente, no por una visita, no por un abogado, fue introducida por la máxima autoridad de esa cárcel. Y allí tiene responsabilidad tanto el director general de centros penales como el subdirector, porque el director de esa cárcel jamás se va a declarar o se va a tomar la atribución para llevar a cabo un hecho planificado. Y claramente está en el video. Sacaron al privado de libertad de su cubículo y cuando ya lo tenían en el lugar donde iban las otras partes a ingresar con las armas y ejecutar el hecho, entonces nos queda claro que esta es una política criminal dirigida por el Estado. En su intervención con Frente a Frente, el comisionado en retiro Osorto señala que la responsabilidad del hecho en el que se asesinó al ciudadano Magdaleno Mesa Funes recae sobre el director y subdirector del Instituto Nacional Penitenciario. Entonces, ¿esta orden de dónde viene? Si el director de ese centro penal, que es el clase Armas, él debe responder exactamente quién le dio la orden. ¿Y quién le dio la orden? ¿Y quién se la dio hacia arriba? Entonces nosotros tenemos que ver hacia arriba. La orden viene de arriba, no viene de abajo. A criterio del comisionado Osorto, los autores materiales del asesinato de Magdaleno quizá ni lo conocían, pero señala que para estos casos los autores intelectuales buscan personas cuadradas, es decir, reos que pasarán largos años en prisión, pero participan para asegurar económicamente a sus familias. Y estas personas antisociales que están presos ahí, que utilizaron para rematar al otro, estas personas ni lo conocían, pero sí recibieron dinero, porque el pago lo hacen adelantado. Antes de ejecutar el hecho, ellos piden el dinero que se les pague adelantado y se lo entreguen a un familiar. Cuando el familiar les dice, no, ya está recibido el dinero, entonces exactamente ellos ejecutan el hecho. Y siempre se buscan privados de libertad que estén cuadrados. ¿Qué quiero decir cuadrado? Es un caliche que se utiliza en las cárceles. Cuadrado quiere decir aquel privado de libertad
que no tiene opciones de salir, que tiene 100, 80, 120 años de cárcel, dice, y si a mí me declaran culpable por este otro hecho, no importa, yo nunca voy a salir, pero aseguro a mi familia que le van a dar 3, 4, 5 millones y ya los tienen recibido, entonces, pero a estos no los van a dejar vivir, a estos son los próximos que van a matar, y después termina la cadena, después van con el director del centro penal, después con el subdirector del centro penal y por último al director de centros penales. Esa es la cadena de muerte que van a ver en estos transcurso de estos días o futuros meses. Pedro Ildefonso Armas, clase 2 de policía, recibió al menos 9 heridas de arma de fuego cuando conducía su vehículo pick-up por la carretera panamericana entre San Lorenzo, Valle y Choluteca. Armas vivía en la comunidad de Namasihue, Choluteca. ¿Qué les parece? Primero van a matar, lo dijo en orden cronológico, a los autores materiales. Bueno, eso no ha ocurrido. Luego viene el director del centro, en este caso Pedro Armas, que era el director de esa cárcel del Pozo. Luego van a seguir con el director y subdirector Centro penitenciario. de centros penales. Es decir, instituto penitenciario, ¿verdad? Instituto penitenciario, director y subdirector del instituto penitenciario. ¿Qué les parece? Hace algunos minutos, cuando ingresé aquí, me decía Ramón Matute, el director del noticiero TN5 matutino, mire, póngale cuidado a ese hombre, dice a Hugo Maldonado. En este programa dijo la semana anterior que venía una masacre ahí en La Tolva, dice. Y hoy nos dijo, ya vamos a repetir esas declaraciones, que igual viene una masacre en Cefas, la cárcel de mujeres. Vamos a ir a la pausa primero y ya le vamos a entrar al debate aquí con don Henry Osorto Canales. Frente, gracias a Supermercados La Colonia. Visítanos y llévate ya tu santa maleta. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Muy buenos días y gracias a nuestra plataforma Waze vamos a monitorear cómo se comporta el tránsito vehicular a esta hora de la mañana. Como viene iniciando la hora pico y el tráfico todavía es ligero, pueden ver esta línea amarilla, significa un tráfico ligero a la altura del Boulevard de las Fuerzas Armadas. Esto desde el inicio de la colonia El Carrizal y se va trasladando hasta parte del centro comercial Metromall. También pueden ver el Boulevard de la Comunidad Económica Europea. Allí un punto que converge con un puente a desnivel está con puntos totalmente rojos, un tráfico de moderado a pesado, pero también un poco de paciencia para usted que se transita por esa zona de la capital. Colonia Cerro Grande, un tráfico moderado a pesado, ustedes pueden ver la bajada de la Cuesta del Chile, la Cerro Grande en la zona 4 también, puntos anaranjados que se pueden ir tornando en líneas rojas a medida vaya transcurriendo la mañana. Recuerde solicitar su plataforma móvil y realizar sus transacciones de forma rápida, confiable y segura con Occidente en línea y Occidente móvil. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Les repito el tema esta mañana para que ustedes se dirijan a nuestras redes sociales y comenten. Carnes sanguinarias como el sanguinario que mató a 5 privados de libertad en La Tolva. Ustedes pueden ver datos de esto en nuestra página de Televicentro y tunota.com. Jennifer, es Diga. cárceles sanguinarias. Cárceles sanguinarias. Correcto. Entonces lo vamos a cambiar inmediatamente para repetirlo, para que ustedes vayan y se dirijan a comentar. Cárceles sanguinarias, como el sanguinario que mató a 5 privados de libertad en La Tolva, es el tema de esta mañana. Esperamos sus comentarios. Es que así le apodan al de La Tolva, el sanguinario, que mató a 5 privados de libertad ahí en esa cárcel, el sanguinario.
y luego de lo que pasó allá en el Pozo, todo lo que hemos visto en los últimos tiempos en esas cárceles, por eso cárceles sanguinarias, y mire usted que son las de máxima seguridad. Bueno, señor Henry Osorto Canales, ¿qué le hizo pensar a usted que después de la muerte de Magdaleno Mesa iban a matar al director de ese centro? Y luego nos dijo, y en cadena van a matar al director y subdirector del Instituto Penitenciario. Y no descarte, me dice, que van a matar a los que mataron a Mesa. Primero quiero que me diga por qué 2 meses antes lo predijo y estaba tan convencido que eso iba a suceder. Y luego me va a describir lo que me ha dicho aquí internamente del por qué cree que fueron los de arriba los que mandaron a matar a Magdaleno Mesa. Por favor, señor Canales. Ok, en relación a su pregunta, recordemos que mi trabajo en la Policía Nacional fue inteligencia durante 28 años y especialmente estuve 3 años como director de inteligencia en los centros penales y conocimos muy a profundidad cómo se manejan este tipo de situaciones, estos eventos cuando hay muertes violentas dentro de las mismas o cuando hay fugas. Y me atreví a decirlo esa vez, después de la muerte de Magdaleno, porque recordemos que este no es una muerte aislada, no es simplemente un amotinamiento, sino que la muerte de Magdaleno es una muerte planificada. Y lo más grave es de que se produjo en una cárcel de máxima seguridad. Y si estamos hablando de una cárcel de máxima seguridad, es porque reúne esos estándares y donde el privado de libertad debe tener todas las condiciones de seguridad para su integridad física y todas las demás. Porque cuando una persona ya está en las manos de la autoridad competente, pues la misma tiene que protegerlo. Pero aquí, contrario sensu, es donde ellos han utilizado estas cárceles para poder individualizar las personas y, como decimos, ponerle dedo y actuar en contra de la integridad física. Pero, ¿por qué se deriva esta muerte de Magdaleno? Esta muerte de Magdaleno tiene un origen en las declaraciones que se dieron en la Corte de Nueva York, donde él era el dueño de la narcolibreta. Y esa narcolibreta era un documento que él portaba donde anotaba todas las entregas de dinero que le hacía a los diferentes miembros de un cartel. Porque Magdaleno no lo está matando un cartel rival, lo están mandando a matar el mismo cartel y las personas que lo componen para evitar de que él en un momento iba a ser extraditado y que él fuera a confesar todo lo que había escrito en su libreta. Ejemplo, decía al hombre de la TV, a Pedro González tantos dólares, y así describía simultáneamente. Entonces, viendo esta amenaza... Pero usted se ha imaginado un escenario con eso de Pedro González, ¿verdad? Sí, claro. No, pero es que hay un Pedro González de la TV. Entonces, mucha gente puede interpretar que usted está hablando del Pedro González, que fue compañero nuestro aquí. No. Él solo pone un ejemplo y le salió un nombre como tal, Pedro González de la TV, pero no tiene que ver nada con el periodista Pedro González. Exactamente, correcto. Nuestro peloncito. Ahí hay una descripción real, con puño y letra, escrita por él. Entonces, claro, todas aquellas personas que se ven, que están anotadas en esa narcolibreta, claro, les preocupa de que en su momento ellos van a irse hacia Estados Unidos a rendir cuenta sobre ese involucramiento. Y es ahí donde viene el ordenamiento de la muerte de Magdaleno. Y quien lo va a sacar de la celda, porque en esas cárceles de máxima seguridad ahí hay celdas separadas, ahí no existe aquel hacinamiento, sino que cada privado de libertad tiene su propia celda por medidas de seguridad. Entonces,
a quien le ordenaron. Me voy a adelantar para aquellos agentes que están investigando este caso, esto les sirva y sigan la línea de investigación, si es que a un caso lo van a investigar, lo dudo. Quien fue a sacar a Magdaleno de la celda, diciéndole que sí iba a haber visita, fue Armas. Pedro Armas. Pedro Armas. El director de la cárcel. El director de la cárcel. Pero sí, y quien lo llama a él fue un superior de él. ¿De quién? De Pedro Armas. De Pedro Armas. Ordenándole que sacara, que le dijera que sí iba a haber visita, pero sí, la visita que tenía era que ya tenían los sicarios. Y fue lo que vimos en el video. Ok, entonces, aquí existe un hecho criminal. ¿Qué tenía que hacer la autoridad penitenciaria en este caso? La suspensión de inmediato de cargo y de cualquier otro cargo a Armas. A Armas, a través de los medios de comunicación, montaron un shock diciendo que lo habían suspendido. Simplemente lo que hicieron fue solamente un traslado de la cárcel y lo enviaron jefe de seguridad a Támara, donde funciona la Academia de Formación para Agentes Penitenciarios. A Pedro Armas, para allá lo enviaron. A Pedro Armas. Entonces, desde ese momento ya ellos están mintiendo, las autoridades. Están mintiendo que era suspendido y que era investigado. No fue investigado. Es más, él dijo, porque yo tuve la oportunidad de hacer un contacto con otra persona, dijo que él estaba en la disposición de rendir su declaración, porque él inocentemente había ido a sacar a esta persona, a Magdaleno, porque le habían ordenado que iba a tener visita. Y de hecho, la visita que recibió fueron de los sicarios. Muy bien. Ahí, miren cómo se va tejiendo el escenario, ¿verdad? Entonces, a Arma lo envían a una nueva asignación, pero él, a raíz de este problema, que claro, él sabía que era un problema y que él iba a terminar muerto, él le fue a solicitar a la directora de centros penales, Rosa Elena Gudiel, creo que así se llama ella, que le diera las vacaciones, porque le debían 2 años de vacaciones, porque él quería irse para su casa y salir, como decimos, del mismo ambiente donde se encontraban, porque él sabía que lo estaban vigilando. Entonces la misma directora le ordenó que no le iba a dar vacaciones. ¿Para qué? Para tener un control de él, donde estaba asignado, y cuando saliera de fin de semana decirle, aquí salió y ahí va. Y así sucedió. El viernes que iba era que él iba con fin de semana. Desde que salió de las instalaciones le hicieron el seguimiento hasta lograrlo alcanzar en una aldea del Marillal que queda allá en el departamento de Choluteca. Y lo más sorprendente es de que a él lo atacan, las personas que lo atacaron se conducían en 7 motocicletas. Valoremos la logística, 7 motocicletas. Utilizaron armas cortas, pistolas y con silenciadores. ¿Qué le indica esto? Que ya son grupos especiales de operaciones urbanas para liquidar a cualquier ciudadano y así no como dije, que el resto de la población no escuche los impactos de bala. Y lo más sorprendente es de que estos no se detuvieron. ¿Por qué? Si antes, después de que él pasó a 5 kilómetros, está ahí un retén permanente de fuerzas especiales de la policía, que son los de fronteras, es en Pavana, que ahí toda persona que pasa en su vehículo, sea moto o carro, es revisado si lleva o no lleva armas. Entonces, ¿cómo pasaron esas 7 motocicletas? ¿Cómo regresaron esas otras 7 motocicletas? Y adelante hay otro retén que es Santa Elena, y lo mismo pasó. Todo pasó como que no ha sucedido nada. Entonces, ¿qué le indica esto? Esto enfoca a una dirección, que ya estos son grupos especiales que están conformando el Estado para liquidar personas. Y yo simplemente lo estoy dando como una línea de investigación. Pero aquí lo más
los responsables de estos hechos, pues creo que es aquí el ministro de Seguridad y ministro de Defensa, porque son los que manejan esos grupos de inteligencia, de contrainteligencia, grupos de seguimiento y todo para hacer este tipo de operaciones. Entonces, el viernes fue armas. Bueno, la cadena sigue. Posteriormente va a ser quien le dio la orden a armas. ¿Y quién se la dio? Bueno, él sabe quién le dio la orden. Igual lo sabemos, pero no lo vamos a decir públicamente. Que sean los entes de investigación que traten de investigar y llevar a cabo, en verdad, este tipo de trabajo que para eso se les paga. Pero usted no solo predijo la muerte de armas, sino que la de el director y subdirector del Instituto Penitenciario. ¿Por qué? ¿Usted asume que ellos le ordenaron a armas la ejecución de Magdaleno Mesa? Claro, así es. Esta muerte de Magdaleno Mesa no es un hecho aislado, no es una decisión que tomó Armas o que tomó McNeil. Y esto es una decisión que viene de los altos escalones. Y podemos ver cuál es la jerarquía. McNeil es el subdirector. Subdirector, y sobre él está la directora, que es Ana Rosa Gudiel. Y sobre Ana Rosa Gudiel, ¿quién está? Está el ministro de Seguridad. Y sobre el ministro de Seguridad, ¿quién está? El presidente de la República. Entonces, aquí es una cadena de órdenes ilegales que se están dando para llevar a cabo este tipo de operaciones. Pero aquí la bandeja queda abierta. Yo no estoy culpando, simplemente estoy dando una línea, una simut de investigación, y si yo estoy equivocado, pues no al final lo voy a aceptar si me equivoqué, pero los grupos de inteligencia que están trabajando en obtener los indicios y las evidencias de estos hechos, que agarren esa línea de investigación. Sobre el presidente solo están los gringos. Ya que usted se metió en esa cadena, yo quiero que me interprete realmente desde su óptica, su experiencia, su formación en inteligencia de centros penales. ¿Quién pudo ser el que tomó la decisión de ordenarle a esta cadena la muerte de este señor Mesa? Bueno, en primer lugar, los gringos o los Estados Unidos, o el Estado de los Estados Unidos, no va a intervenir en asuntos internos propiamente dicho, ¿verdad? Entonces, descartemos eso. Lo único que sé y que sabemos, porque este es un trabajo de la comunidad de inteligencia, yo pertenezco a esa comunidad de inteligencia a nivel de Honduras y a nivel internacional. Sabemos exactamente que ellos ya tienen toda esta información y los detalles, que en su momento, cuando se desarrolle el juicio, eso va a salir a luz. ¿Quiénes ordenaron la muerte de Magdaleno? Porque este era un testigo clave para la Fiscalía de Nueva York, para poder esclarecer algunos extremos, aunque ellos ya lo tienen claro todo, pero lo único que iban a hacer era verificar y demostrar y comprobar a la vez sobre ese caso o sobre esos expedientes que están abiertos allá en esa corte, y poder demostrar que sí son culpables varios funcionarios. Aquí no solamente uno, sino que la mayor parte de todos estos funcionarios políticos que están en diferentes instituciones, tanto en la Fiscalía, Fuerzas Armadas, Policía, Corte Suprema, pertenecen y tienen vínculos directos con estas organizaciones criminales. Voy a la pausa comercial. Ya regresamos a Frente, gracias a Útiles de Honduras, los regalos más... El tema de esta mañana, cárceles sanguinarias, como el sanguinario que mató a 5 privados de libertad en La Tolva. Dice Carlos Padilla que más allá de quienes han sido los muertos, que me explique a alguien cómo puede surgir un amotinamiento en una cárcel de máxima seguridad si se respetan los protocolos de confinamiento. Eso es imposible, dice.
Mientras que Ernesto Mercado dice que el tema debería ser el titular, otro fracaso más, cárceles de máxima seguridad. Léeme primero el de Carlos Padilla, si me lo puede repetir, señorita Girón. Sí, Carlos Padilla dice que más allá de quienes han sido los muertos, que alguien le explique cómo puede surgir un amotinamiento en una cárcel de máxima seguridad si se respetan los protocolos de confinamiento. Es imposible. Ya vamos a entrarle al comentario que pueda tener don Henry Osorto a lo de la tolva. Él se está refiriendo al amotinamiento en la tolva y los 5 muertes. Sigamos, por favor. Correcto, dice Reinaldo Escobar que la inseguridad en nuestro país es una falla institucional. El Estado ha fallado en su función como garante de la seguridad integral de la sociedad y cada uno de sus individuos. La insensibilidad no nos permite sentir el dolor ajeno y la indiferencia nos aleja de la búsqueda de soluciones, pues solamente cuando el dolor nos afecta es que buscamos y exigimos auxilio y respuestas. Salud, educación y seguridad son los temas recurrentes en las campañas electorales y los eternos problemas de nuestra amada Honduras. Kevin Briones dice: mucho cuidado Henry Osorto, porque por sus declaraciones concretas y confirmadas podría estar entre las próximas víctimas. Ejemplo, el caso de Landaverde. Lastimosamente estamos en un país donde la verdad tiene que estar oculta. Luis Ortega dice: ¿y para qué los millones que se han gastado en las disque cárceles de máxima seguridad? Mientras Henry Smith dice: ya no son cárceles de máxima seguridad y los escáneres ya no funcionan, se pregunta. El Estado perdió su capacidad de proteger la vida. Ni con la caballada que han hecho con el presupuesto general del año 2020 en materia de seguridad podrán frenar el descontrol y falta de autoridad que existe en el país. Y Adonis dice que el personal que labora en esas cárceles fácilmente son sobornados por los mismos internos o cumplen órdenes de sus superiores para dejar pasar armas, droga y dinero. Y dice José Cruz: eso es en la otra Honduras. En la Honduras de aquí los países hondureños son de máxima seguridad. Bueno, esos son algunos de los comentarios, licenciado Renato, sobre el tema que planteamos esta mañana y se los repetimos a los televidentes. Cárceles sanguinarias, como el sanguinario que mató a 5 privados de libertad en La Tolva. Hace algunos minutos el comisionado retirado Henry Osorto nos ha dicho que Pedro Armas sabía que lo andaban persiguiendo. Me lo dijo usted aquí en privado, que desde lo ocurrido en La Tolva, en El Pozo, era el primer viernes que salía Pedro Armas. Correcto. Por cierto, bueno, desde que ocurrió el hecho de la muerte de Magdaleno, a él lo trasladaron para seguridad interna, que queda en Támara, y él, tomando sus propias medidas de seguridad, no salía con franquicia, no salía con fin de semana, porque es más, se le mandó a decir que lo andaban buscando ya para asesinarlo. Entonces, desde esa fecha él no había salido, hasta este viernes que tomó la decisión, la equivocada decisión de irse a ver a sus familiares, a sus hijos, porque una de sus hijas estaba con el dengue. Se fue de emergencia el viernes, que iba con fin de semana, y fue ese viernes que lo mataron. Ya usted me va a seguir profundizando sobre esos detalles, que así como me los narra, la pregunta lógica: ¿usted tuvo comunicación con él? Ya vamos a seguir hablando. Me dice don Henry Osorto que era el primer viernes que él salía, que conducía un vehículo para ir a ver a su familia al sur, porque sabía que lo andaban persiguiendo, que lo iban a matar. Pedro Armas, el director ahí del centro del Pozo. Pero el otro puntito clave, tengo en línea a Germán Magnil, subdirector del Instituto Penitenciario. Germán, aquí nos dice Henry Osorto, nos lo dijo el 28 de octubre de este año, que con la muerte de Magdaleno venía la muerte del director del centro El Pozo, la muerte del director y subdirector del Instituto Penitenciario, y que iban a ejecutar igual a los autores materiales de la muerte de Magdaleno. Este hombre que predijo eso, ya le salió lo primero. Ya mataron a Pedro Armas, el director de esa cárcel. Después sigue él, Magnil sigue. Después sigue Magnil, nos está diciendo. Germán, me gustaría conocer su opinión ante esto que plantea Henry Osorto, que por cierto fue director de la inteligencia de centros penales entre el 2011 y el 2013. Adelante, buenos días.
Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, señor Henry Osorto, y a todo su amplio auditorio. Efectivamente, ¿verdad? Como sabemos, un hecho sumamente lamentable en donde un compañero de trabajo ha perdido la vida de manera violenta. Sin embargo, ¿verdad? Tenemos las instituciones encargadas de seguridad del Estado realizar todas las investigaciones correspondientes encaminadas a poder detectar y determinar quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de este abominable crimen y que puedan ser puestos pues a la orden de la autoridad competente. ¿A usted no le preocupa, Germán? ¿O sí le preocupa? ¿Está tomando las medidas de protección requeridas en virtud de que ese es un caso, el de Magdaleno, con repercusión nacional e internacional? Usted ya sabe por qué, porque él era el propietario de esas libretas que se mencionaron en el juicio de Nueva York, y además un hombre de inteligencia advierte que el próximo que van a matar es usted. Sabemos, ¿verdad?, que desde que asumimos un cargo que conlleva este tipo de riesgos, tenemos que tomar todas las medidas necesarias y encaminadas a salvaguardar la integridad física nuestra, ¿verdad? En ese sentido, pues estamos tomando todas las medidas necesarias y las precauciones necesarias para que no ocurran este tipo de situaciones que menciona el comisionado. Y aquí se lo dejo porque él me dice, o me lo dijo en la pausa comercial, lo hago para que sigan estas líneas de investigación y además para protección de la gente que pudiesen matar en los próximos días. Henry Osorto, lo escucha ahí Germán Magnil. Magnil, bueno, yo no deseo de que le vaya a pasar algo a usted, porque recordemos que todos somos humanos y merecemos respeto por nuestras vidas. Yo sé que usted es un padre de familia, tiene su madre en San Marcos de Colón, y usted es el blanco perfecto porque usted fue la persona quien llamó a Armas y le ordenó que sacara a Magdaleno de la celda donde él estaba, pero sabemos perfectamente que también que usted recibió una instrucción. Entonces es ahí donde el primer eslabón se rompió. ¿Cuál era el primer eslabón? Era a Armas, porque tenían que silenciarlo, porque él estaba en la disposición de aclarar esa situación, cómo sucedieron los hechos ese día cuando la muerte de Magdaleno. Pero igual, aquí no se trata de que lo estamos culpando, ni mucho menos alegrándolos por el mal ajeno. Aquí como personas creo que todos merecemos este respeto a la integridad física, y si esta persona, Armas, en su momento falló y violentó las leyes internas del centro penitenciario, usted como autoridad hubieran tomado las medidas para aplicárselas y evitar que él fuera asesinado. Porque es más, él a usted le solicitó las vacaciones y se las denegaron. ¿Para qué solicitaba sus vacaciones él? Para salir del ambiente, porque él sabía que lo estaban persiguiendo, y ya de vacaciones, entonces él tenía mayor capacidad de movilización y no tenían un control sobre él. Y es más, él nunca había salido desde que sucedió el hecho de la muerte de Magdaleno. Él no había salido con fin de semana, se mantuvo arrestado automáticamente para evitar que fuera interceptado en la carretera. Especifiquemos las preguntas porque hay varias en su participación. Primero, usted fue el que le dio la instrucción a Pedro Armas para que sacara el día del crimen de Magdaleno Mesa para darle una información sobre qué es que le iban a informar a Magdaleno. Mire, creo que ahí está un poco desinformando el comisionado o el excomisionado Henry Osorto a la población en general. Yo en ningún momento he dado la orden para que saquen a una persona y que cometan una acción tan lamentable, ¿verdad?, como lo sucedió al señor Magdaleno. En ese sentido, ¿verdad?, es algo que es completamente falso lo que está manifestando el señor Henry Osorto. Cuando el clase Armas va a hablar con el privado de libertad, él lo que va a hacer es hablar con los coordinadores. Aparentemente el señor Magdaleno Mesa con el otro colombiano que resultó herido eran coordinadores de ese módulo, o sea que colaboraban con la dirección de ese centro penitenciario, ¿verdad?, en ese sentido. Y cuando abren la puerta es para sacar a los otros coordinadores, y ahí es donde sucedió el hecho lamentable, pero no es algo que estuviera planificado o que fuese ordenado por parte de la autoridad penitenciaria. Eso es completamente falso. Nosotros
no tenemos ninguna responsabilidad en ese sentido, y quiero dejar esto muy en claro. Nosotros nunca nos vamos a prestar a realizar acciones ilícitas, y mucho menos que tengan que ver con o en contra de la vida de una persona. Él niega que haya instruido a Pedro Armas a que sacara de su celda a Magdaleno. Bueno, estos son los eventos que están preparando, por eso es que eliminan a Armas, para que Armas ya no pueda hablar, y ya no habla, pues. Entonces ya está muerto, entonces ya solamente queda la palabra de él, pero sí sabemos que Armas le comunicó todo esto a varios policías, compañeros, y a su esposa también. Entonces yo creo que los grupos que están encargados de hacer las investigaciones tienen que hacer la indagación correspondiente a todas estas personas, porque no podemos permitir que ustedes, investidos de autoridad, se encarguen de ponerle dedo al compañero. Y lo otro que le quiero decir a McNeil, ¿cómo entró esa arma cuando mataron a Magdaleno? Si son cárceles de máxima seguridad, ¿cómo entraron esas armas? Esas armas únicas y exclusivamente se introducen a la cárcel con la venia de ustedes, nada más. No busquen otro culpable. Aquí los responsables de todos estos crímenes que se están dando en las cárceles es de la cúpula, de la dirección de centro penitenciario, subdirección y todos los jefes de cárceles a nivel de Honduras. ¿Quiere responder en este momento? Sí, adelante, Germán. Yo creo que la manifestación del excomisionado es sumamente irresponsable. No puede asegurar él que las autoridades se encuentren coludidas o vinculadas con la acción de estos hechos ilícitos. Esto es algo muy irresponsable de su parte. Sin embargo, nosotros somos una institución somos unos funcionarios que estamos anuentes a cualquier investigación que determinen las diferentes instituciones de seguridad e investigación del Estado, y que sean ellos quienes sigan todos los canales correspondientes para poder determinar si hubo participación de algún empleado o funcionario penitenciario, pero venir a asegurarlo en televisión nacional, en un canal tan prestigioso, por parte del excomisionado Henry Osorto, creo que es muy irresponsable y tenemos que ser un poco más prudentes en ese sentido. Él pregunta que cómo ingresó esa arma con que mataron a Magdaleno, Germán. Bueno, las investigaciones se encuentran en curso, ¿verdad? Desde que se sucedió este tipo de hecho lamentable, nosotros como Instituto Penitenciario hemos puesto a la orden de todas las autoridades competentes encargadas de la investigación, a nuestros agentes penitenciarios, a nuestros directores, a nuestros subdirectores. Nosotros mismos nos ponemos a la orden de cualquier institución encargada de investigar para que se pueda dilucidar esta situación y poder determinar quiénes fueron los responsables o quienes participaron en esta acción sumamente lamentable. ¿Pedro Armas solicitó vacaciones a usted o a la abogada Gudiel? Mire, esa es otra parte que también el comisionado está mencionando y no es algo que sea cierto. Particularmente yo soy quien firmo las vacaciones de los empleados del Instituto Nacional Penitenciario, y en mi escritorio no está ninguna solicitud de vacaciones, misma que de llegar no hay por qué poner un pero si le asiste el derecho. Permítame, abogado McNeil. ¿Usted habló con Pedro Armas, tuvo comunicación con Pedro Armas, don Henry Osorto? Yo tuve comunicación a través de una segunda persona, porque le mandé a decir, antes, o sea, después de suceder el hecho de lo de Magdaleno, una semana después le mandé a decir que no fuera a salir de donde lo tenía. Y si salía, que utilizara otro vehículo, porque el vehículo de él ya lo tenían chequeado y ya le tenían la vigilancia internamente. Desde el momento que saliera de las instalaciones, desde ahí le iban a hacer el seguimiento y le iban a quitar la vida. Entonces él automáticamente se arrestó, como decimos nosotros, no salió con fin de semana durante ese periodo ni con franquicia, hasta el viernes que él le correspondía y tenía una niña en Choluteca enferma con dengue. Si me repite, ¿dónde fue que se refugió Pedro Armas? Él se quedaba en las instalaciones donde estaba asignado, ahí en Támara, en la Academia de Formación para Policías Penitenciarios. ¿Eso queda ahí en la Marco Aurelio Soto? Queda anexo. Anexo. Entre la Marco Aurelio y Cefas. Ahí están las oficinas administrativas y ahí él permanecía por medidas de seguridad. ¿Ustedes verificaron que ahí permaneció todo el tiempo después de la muerte de Magdaleno Mesa a Pedro Armas, Germán?
Sí, efectivamente, una vez que él es sustituido de la dirección de ese centro penitenciario, es trasladado al área que se le denomina seguridad interna, ¿verdad? Que es exactamente la oficina, como lo está mencionando el comisionado. Esto, ¿verdad? Con el propósito de que él estuviera, pues, un poco más seguro. Ahora, ¿cómo interpretar? Ya mataron a un abogado Pinto que lo relacionan con esta situación, lo mataron allá en el occidente. Ahora matan a Pedro Armas, Pedro Armas que fue, ¿quién nos sacó? Ahí vimos una fotografía donde Armas está hablando con Magdaleno Mesa el día que ocurrió este crimen, que fue el 26 de octubre, si mal no recuerdo, fue un sábado, porque usted dio las declaraciones aquí el 28. ¿Cómo entender que lo relacionado con ese juicio de Nueva York, algunos están pagando aquí con sus vidas, abogado McNeil? Creo, verdad, que no tiene nada que ver con esto de ese juicio que se ha dado en Nueva York, ya que si bien es cierto, lo mencionaban de las libretas, pero sus mismos abogados han manifestado que eso no era vinculante con el juicio que se estaba llevando a cabo en Nueva York. Entonces creo que esto es una situación aislada. Bueno, si tiene alguna... Entonces, si no es vinculante la libreta McNeil, ¿a qué le atribuyen usted como el segundo en autoridad de centros penitenciarios? Me imagino que ya debe tener una línea de investigación, avances de la misma. ¿Cómo está esa situación? Ustedes se mantienen al silencio, se mantienen callados, no le dan respuesta. Nosotros lo que queremos como pueblo y como ciudadanos y como hondureños, que den una respuesta contundente a través de los diferentes medios de comunicación, como ustedes lo acostumbran a hacerlo, para que tengamos antes siquiera la confianza en nuestras autoridades. Pero si ustedes se mantienen en silencio, ¿qué nos indica esto? Que también están confabulados con esta investigación, que no quieren que esto salga a luz. Entonces, ya no podemos seguir esperando. Nosotros le exigimos, porque claro, ustedes son autoridades en este momento, exigimos que ustedes aclaren estas situaciones. Germán. Comisionado, nuevamente le solicito, ¿verdad?, un poco más de prudencia y no ser tan irresponsable en estar diciendo este tipo de comentarios, manifestando que alguien está coludido o confabulado en este tipo de situaciones, ¿verdad? Yo creo que tenemos que ser un poquito más prudentes. En ese sentido, tenemos que tener muy en claro que el mandato constitucional del Instituto Nacional Penitenciario no es la investigación de hechos ilícitos, es la guardia y custodia de los privados de libertad. A proceder con las líneas de investigación compete a otras instituciones del Estado, y usted, como ex policía, sabe perfectamente que no es una facultad del Instituto Nacional Penitenciario realizar la investigación de estas acciones ilícitas. Nosotros nos ponemos a la orden de las autoridades competentes para que procedan a realizar o a seguir las diferentes líneas de investigación que determinen oportunas para esclarecer este tipo de situaciones, pero sí, ¿verdad?, no es competencia del Instituto Nacional Penitenciario, y nuevamente, ¿verdad?, solicito no ser tan irresponsable en sus declaraciones que pudiesen llevar a consecuencias negativas. Ok, y antes de concluir, porque él lo resumo rapidito, McNeil, lo que dice Osorto Canales es que Pedro Armas recibió instrucciones de sus superiores, de los demás de arriba, a través de ustedes, para sacar a Pedro Armas de su celda. Ya él me va a aportar más detalles. ¿Usted rechaza esto que está diciendo Henry Osorto Canales? Sí, al fin, sí. Es completamente falso, ¿verdad? Eso es donde dice que por instrucciones del Instituto Nacional Penitenciario se saca al señor Magdaleno Mesa para que ocurra este hecho. Eso es algo falso, sumamente irresponsable por parte del excomisionado vertir este tipo de situaciones. Lo que aquí se da es que Pedro Armas va a hablar con los privados de libertad, y en ese sentido lo que hace es ir a hablar con los coordinadores. El señor Henry Osorto tuvo que ver también con los diferentes centros penitenciarios cuando él era policía, y él sabe que los directores se reúnen y hablan con los privados de libertad, y particularmente con los que denominan coordinadores de los módulos, que son quienes le colaboran de manera más cercana a los directores. Solo, sí, ya para concluir, Henry Osorto. Sí, correcto, McNeil. Quiero decirle a usted que yo no soy ningún irresponsable. Todo lo que yo estoy diciendo aquí tengo capacidad de demostrarlo. Claro, yo no soy una autoridad competente, simplemente tengo el conocimiento
porque trabajé dentro de la institución y esto simplemente es una autocrítica para que el pueblo se dé cuenta en manos de quién estamos. Y aquí usted dice que usted no puede investigar. Claro que puede investigar, y por eso existe un departamento de inteligencia interno en los centros penales para que investigue todas aquellas irregularidades, tanto el trasiego de drogas, de armas, planificación de fugas y planificación de muertes. Entonces, si usted no tiene inteligencia, está perdido. Renuncie, papá. Renuncie. Voy a decir una cosa. Si no sabemos diferenciar la competencia de cada institución, yo soy abogado también, no se preocupe. Mire, escúcheme. Y ahora ya entiendo por qué es que lo sacaron de la policía, si no saben ni siquiera diferenciar cuál es la competencia de las diferentes instituciones del Estado. Existe una dirección policial de investigación. Esa dirección estaba en la Policía Nacional, aún cuando a usted no lo habían depurado, ¿verdad? Entonces usted sabe que existe una dirección policial de investigación, que es quien le compete por mandato de ley realizar las diferentes investigaciones. Si usted se dedicó a andar haciendo otras cosas al margen de la ley cuando estaba en la policía y por eso lo depuraron, y no lograr entender que cada institución tiene un mandato particular según la ley, es muy su problema, pero tiene que ser responsable de sus declaraciones, deje de mentirle al pueblo hondureño, deje de crear controversia donde no debe de haberla, aprendamos a diferenciar. Cada institución tiene su mandato, y si usted no sabe eso, que estuvo tanto tiempo en la policía dedicándose a hacer cosas al margen de la ley, estamos perdidos. El sábado se produjo un problema ahí en Renaciendo, por Támara. Germán, ayer que yo estuve en ese lugar, me hablaron de un amotinamiento ahí de los jóvenes, que eran como 40, 50, 60, se atrevió a decirme alguna persona. Robaron motocicletas que luego recuperó la policía. Se escaparon varios de estos jóvenes que se supone rehabilitan ahí en ese centro de rehabilitación de Támara. En ese sentido, licenciado, nosotros no tenemos competencia en cuanto a los menores de edad. Nosotros únicamente tenemos lo que es la guardia y custodia de los mayores de 18 años. El centro de Renaciendo no está bajo la competencia del Instituto Nacional Penitenciario. Y al final, ¿qué información tienen de la tolva y este crimen múltiple de 5 privados de libertad? Estamos realizando, ¿verdad?, todas las diligencias encaminadas a poder determinar la situación, si ha existido alguna colusión o participación por algún agente penitenciario. Nosotros, pues, como institución, lo que hacemos es poner a la orden de las autoridades competentes a todas las personas que se encuentran en ese centro penal para que procedan las investigaciones y que una vez concluyan las mismas, se puedan tomar todas las acciones en base a la ley. Bueno, el abogado Germán Magnil, él es el subdirector del Instituto Penitenciario. Vamos a la pausa comercial, seguimos aquí con Henry Osorto Canales. Ya regresamos a Frente, gracias a Banco Atlántida. Ahora es más fácil abrir una cuenta de ahorro desde tu celular. Descarga con audífonos incluidos, más 5 GB de internet y muchos beneficios más por solo 1.299 lempiras. Tigo, en todo lo que te mueve. El tema esta mañana, cárceles sanguinarias, como el sanguinario que mató a 5 privados de libertad en la tolva. Sobre esto han comentado usuarios en Twitter, dice Mario Torres. Las supuestas cárceles de máxima seguridad son en realidad zonas de exterminio de testigos y masacres mediáticas del crimen organizado y de los cárteles narcopolíticos que gobiernan a Honduras. Claudia Pérez dice que hay que preguntarnos también qué sería de nuestro país sin estas cárceles de seguridad. Creo que hay que hacer las cosas mejor y gestionar de una manera más rigurosa el estado de los reclusos para que ya no se den estos actos de muerte. Julio Tinoco dice que si el gobierno no invierte en educación e invierte más en cárceles y seguridad, esto seguirá pasando. Pero Claudia dice que estas personas son improductivas para nuestro país. El Estado solo incurre en gastos manteniéndolos en prisión, sin planes serios para su reinserción en la sociedad como buenos ciudadanos. Si salen, solo salen a delinquir y asesinar de nuevo. Judy dice, ¿qué más podemos decir? Todo se ve a la luz, ¿quiénes son los responsables? Tanto presupuesto para seguridad, ¿en qué ha quedado? Dice, en nada. Santos Reyes dice que hay que entender que el máximo jefe de toda la cadena es el miedo, porque hay que entender que el crimen también utiliza el método de intimidar a quienes deban de hacerlo para llevar a cabo sus planes.
Francisco Bueso dice, ¿cómo era? La comunidad internacional felicita al gobierno por su lucha contra el narcotráfico y haber creado cárceles de máxima seguridad. Es un recuerdo y un comentario algo sarcástico de Carlos, pero dice Josué Munguía, se construyeron cárceles de máxima seguridad solamente para la élite criminal de Honduras. Esas cárceles ya están controladas por el crimen organizado y ya no son un lugar de castigo, sino de privilegio, porque en las demás cárceles hay hacinamiento. Y un último comentario, Esdras Enrique Alvarado dice, mucho escándalo y es algo que tanto ellos como sus familiares saben que así van a terminar. Esos son algunos de los comentarios. Gracias por continuar con nosotros. Les repito la pregunta, el tema más bien esta mañana, para que sigan comentando. Cárceles sanguinarias como el sanguinario que mató a 5 privados de libertad en La Tolva. Continuaremos leyendo sus mensajes luego de la pausa. Ya regresamos a Frente, gracias a Diunsa. En Diunsa llegaron los días más baratos de Navidad para que aproveches las mejores ofertas de diciembre. Diunsa, lo mejor para... Bueno, está en la línea telefónica el abogado Carlos Chactur, de la defensa legal de Magdaleno Mesa. Abogado, ¿cómo valora usted estas declaraciones del comisionado retirado de la policía, Henry Osorto Canales? Buenos días. Sí, buenos días, Renato. Siempre es un gusto poder tener contacto con el pueblo hondureño a través de este prestigioso medio. Un saludo al comisionado Henry Canales y felicitarlo porque hay que tener valor para decir estas cosas. Y yo las dije también, Renato, el día 26 de octubre cuando le dieron muerte a Magdaleno Mesa Funes, que no había que ir tan lejos para darse cuenta de dónde venía la muerte de Magdaleno Mesa Funes. A raíz de las narcolibretas, que como todos nos dimos cuenta, pues fueron utilizadas en el juicio contra Tony Hernández, se mencionaba el nombre de un personaje muy importante en el país. Y para realizar la acción del asesinato de Magdaleno Mesa Funes, no lo va a realizar cualquier persona, ni cualquier privado de libertad, ni cualquier jefe de maras o pandillas. Tiene que hacerlo una persona con el suficiente poder y el suficiente manejo del centro penal para poder introducir armas, para poder, como dice el comisionado, sacar a Magdaleno Mesa Funes de su módulo, no una vez, Renato, fue sacado 3 veces del módulo, para poderlo sacar del módulo y poder realizar la acción que acabó con la vida de Magdaleno Mesa Funes. Y de las personas que se mencionaron en el juicio de Tony Hernández, solamente hay una que tiene esa capacidad de manejo de toda esta institucionalidad penitenciaria. Yo concuerdo que ha habido una colusión del Estado de Honduras en la muerte de Magdaleno Mesa Funes. Eso es evidente desde el mismo momento que un arma es introducida a un centro penal de máxima seguridad. Obviamente hay una colusión, porque el arma no ingresó sola, ni la ingresó un abogado, ni la ingresó una visita. Bueno, de hecho Magdaleno hasta las visitas tenía prohibido ir, y todas las visitas pasan por una serie de controles estrictos. Yo quiero referirme a algo que manifestó también el señor Germán Magnil, que ya es una costumbre de él cuando una persona señala errores que está cometiendo el Instituto Nacional Penitenciario. Él ya es una costumbre que tiende a desprestigiar al denunciante, como lo hizo en este momento con el comisionado Henry Osorto Canales, que dijo que lo habían depurado por acciones ilícitas. La vez anterior yo también estuve en un programa con la comisionada con la comisionada Borja, y lo mismo, llamó para desprestigiar a los panelistas. Esto ya es una costumbre de él, de querer desprestigiar al que está denunciando. Hay una génesis de toda esta situación de Magdaleno Mesa Funes,
y comenzó con una comunicación de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, donde vinculaba a Magdaleno con Tony Hernández. A raíz de eso, presentamos una solicitud de traslado que el señor McNeil dice que nunca la recibió, tal vez así fue como también nunca recibió la solicitud de vacaciones de armas. Pero esta situación de esa vinculación ponía en peligro a Magdaleno Meza Funes, por eso estuvimos durante 10 meses solicitando el traslado de Magdaleno Meza Funes y nunca se procedió a ese traslado. Entonces, ¿cómo no va a haber responsabilidad del Estado? Hay que investigar, claro, y hemos escuchado al señor Germán McNeil ponerse a disposición de los órganos investigativos, pero no suelta el cargo. Entonces no puede haber una investigación realmente objetiva, realmente independiente, si no sueltan el cargo. Lo primero que debió haber hecho era poner a disposición su cargo o solicitar que fuese suspendido de su cargo mientras durase la investigación, porque qué bonito es someterse a una investigación, pero sin soltar el cargo y poder manipular desde el cargo una investigación. Abogado Chacturro, ¿cree que haya implicaciones de escuadrones del Estado en la muerte de Pedro Armas, derivado de este caso de Magdaleno Meza? Mire, Renato, la existencia de escuadrones de exterminio del Estado de Honduras, eso ha sido denunciado no una vez, ya varias veces y por diferentes órganos, instituciones de derechos humanos, por mismos miembros de la Policía Nacional. Hace poco escuchaba yo la declaración de otro excomisionado donde manifestaba que desde el propio Estado se mandaba a liquidar personas. Entonces la existencia es algo que no se puede negar. Por supuesto que hay escuadrones de exterminio a disposición del poder público, a disposición del Estado de Honduras. Están dentro de las mismas organizaciones de seguridad del Estado. ¿Vincula usted a estos escuadrones en el caso del asesinato de Pedro Armas, abogado Chactur? Mire, yo conocí a Pedro Armas, tuve contacto con él un par de veces, que por cierto era un policía que a mi criterio no tenía el rango como para dirigir una cárcel de máxima seguridad. Pero yo le voy a decir algo, era una persona que no entraba en conflicto con la población penitenciaria. Las disposiciones que se tomaban pues vienen desde niveles superiores a los de él como director de un centro penal, director interino, porque yo tengo entendido que él estaba en un interinato. Sí, así es. Y no creo que su muerte venga de algún conflicto a lo interno del centro penal. La vinculación que yo creo que es más razonable y que se ajusta más a la realidad es la misma que ha manifestado el comisionado Henry. Viene una vinculación con el caso de Magdaleno Meza Funes. ¿Y cómo no vincular toda esta situación, Renato, cuando uno empieza a concatenar los diferentes eventos sucedidos? El 25 de octubre en la noche se le da muerte a Marco Tulio Amador, mano derecha de Alexander Ardón, testigo en el juicio contra Tony Hernández. El 26 de octubre se le da muerte a Magdaleno Meza Funes, propietario de las libretas que fueron denominadas como narcolibretas y que fueron prueba en el juicio de Juan Antonio Hernández, y en esas libretas se menciona otro personaje importante de la política de nuestro país. No es cierto, como manifestó el señor McNeil, que nosotros los apoderados habíamos desvinculado lo de las libretas. Quien dio declaraciones sobre esas libretas en el mes de noviembre fui yo, y yo dije que en el expediente judicial 101-2018 que se llevaba en el tribunal o en el juzgado de letras con jurisdicción nacional en San Pedro Sula, no habían acreditado como evidencia las libretas. Eso fue lo que yo dije. Yo en ningún momento me he referido a la autoría y a la veracidad
de esas libretas en mis declaraciones. Manifesté que en ese expediente, en ese proceso, no estaban acreditadas como evidencia, y eso usted lo puede verificar yendo y solicitando el expediente, y verá que esas libretas no estaban acreditadas dentro del expediente, porque Magdaleno Mesa Funes no estaba procesado por narcotráfico en Honduras. No es cierto que nosotros hemos dicho que esas libretas no existían, o que, como en algún momento pretendieron decir, fueron prefabricadas antes del juicio. Entonces yo concuerdo con la tesis del comisionado. Creo que hay una evidente participación del Estado de Honduras, no solo en la muerte de Magdaleno Mesa Funes, sino que en diferentes muertes en centros penales, si la custodia de los centros penales corresponde al Estado. Entonces, desde ese mismo instante ya hay una vinculación del Estado a través de la irresponsabilidad de los funcionarios en el manejo de los centros penales. Y en el caso de Magdaleno Mesa Funes podríamos ir más allá de la responsabilidad en el manejo de los centros penales para establecer que ha existido todo un plan elaborado para callar bocas, para enviar mensajes. ¿Cómo es posible, Renato, que algo que nunca había sucedido en la historia de los centros penales, que de una cárcel de máxima seguridad se filtren 2 videos de 2 asesinatos a redes sociales? ¿Quién tiene la capacidad de filtrar esos videos? Se filtraron 2 videos a las redes sociales y no nos hubiésemos dado cuenta de cómo sucedieron los hechos si no hubiésemos visto esos videos. Pero ¿quién tiene la capacidad de filtrarlos? ¿Y por qué los filtró? Hay que preguntarse. Y precisamente 2 personas vinculadas a un juicio en Nueva York que amplió la lista de posibles procesados a futuro en esos mismos tribunales en Estados Unidos. El abogado Pinto que mataron en Santa Rosa estaba vinculado a la defensa, al equipo suyo en la defensa de Magdaleno. El abogado Pinto estaba dentro del equipo de defensa de Magdaleno, y no solo de Magdaleno, porque con el abogado Pinto nosotros venimos trabajando no de ahorita, ya de hace varios años. Y él tenía la representación incluso de los padres de Magdaleno Mesa Funes. Hace unos meses atrás hubo unos allanamientos en la zona de Copán, y el abogado Pinto, como apoderado de los padres de Magdaleno Mesa Funes, estuvo al frente de esas diligencias. Él no es solamente por este caso que está vinculado con nosotros. Ya hace varios años nos conocíamos con el abogado Pinto y trabajábamos juntos, y sí era parte del bufete y del equipo que llevaba no directamente el caso de Magdaleno Mesa Funes, porque él estaba en Copán, pero algunas diligencias derivadas también del proceso de Magdaleno Mesa Funes. Entonces, aunque vinculado indirectamente, ¿cuántos son los que han matado ya en este caso, abogado? Bueno, si usted cuenta Marco Tulio Amador el día 25 de octubre, Magdaleno Mesa Funes el 26, el director de centros penales, ya van 3. No sabemos si alguno de los muertos en la tolva el día de ayer tenía alguna vinculación, porque al parecer son miembros de una pandilla que es la misma pandilla que supuestamente dio muerte a Magdaleno Mesa Funes en Ilama. Entonces, realmente esos son extremos que debería arrojar una investigación seria, objetiva y transparente. Pero no podemos aspirar a eso, Renato, en las condiciones en que actualmente se encuentra la institucionalidad del Estado. Muchas gracias por su comunicación, el abogado Carlos Chactur. Pausa y retornamos con Henry Osorto Canales. Ya regresamos a Hacemos el Grande del Mañana. Continuamos monitoreando el tránsito vehicular a esta hora de la mañana, prácticamente una media hora antes de cerrar con su programa Frente a Frente. Miramos ya la capital de la República con líneas rojas en varios
puntos. Podemos ver 18 kilómetros por hora a la altura del anillo periférico. También un poco de tránsito vehicular en la colonia Hato del Medio, desde el primero al segundo puente, líneas amarillas que significan que hay un tráfico ligero. También podemos observar aquí en un punto exacto del Boulevard Santa Cristina, el Paseo Tres Caminos, también varios puntos en rojo. Nos trasladamos ahora a la capital industrial San Pedro Sula, donde es menos el tránsito vehicular a esta hora de la mañana. Podemos ver la CA13, un punto pequeño donde hay tráfico de moderado a pesado. La avenida Circunvalación también es un punto rojo. Podemos ver en diferentes puntos de ahí de la avenida Circunvalación. El Boulevard del Sur, a la altura de la CA5, puntos de moderados a pesados. Allá en los sanpedranos, pues un poquito más de fluidez en el tránsito vehicular a esta hora de la mañana. Esto es lo que sucede allá en San Pedro Sula, y también un poco de recorrido aquí en Tegucigalpa, donde hay un poco más de tránsito. Solicite la plataforma de Occidente en línea y Occidente móvil y realice sus transacciones de forma rápido, confiable y segura con Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Seguimos con el tema esta mañana, cárceles sanguinarias, como el sanguinario que mató a 5 privados de libertad en La Tolva. Tenemos más comentarios en Twitter, donde el empresario Eduardo Facusé dice que la solución a este problema no es fácil y es de largo plazo. El país necesita invertir mucho más en educación para darle a la juventud las herramientas y oportunidades para salir adelante en su entorno. Lastimosamente se invierte menor proporción del presupuesto en educación. Ever Ariel dice que esto en el mundo criminal se llama gajes del oficio y también se le denomina eliminar cabos sueltos. El señor Armas tenía mucha información de lo que pasó y los autores intelectuales del gobierno no se podían dar el lujo de que el señor Armas siguiera con vida. La señora Sonia dice, recuerden que estamos hablando de asesinos en serie que pertenecen al crimen organizado. Nuestra seguridad no está preparada para enfrentar situaciones así. Es necesario que estos que cuidan vayan y se entrenen en Estados Unidos, aunque ahí también suceden casos similares, los controlan, dice. Calixa dice que esto es el resultado del tipo de gobierno que tenemos, un narcoestado vengándose de quienes le han fallado, limpiando el camino a vista y paciencia de las autoridades de impartir justicia. Esta cuenta dice, ¿y qué hizo el invitado que tienen en su momento? Porque al parecer tiene las respuestas a todo. Le dice otro usuario que fue el quien denunció en un frente a frente anterior, pero dice ella que se refiere cuando él estuvo en inteligencia de centros penales. ¿Qué hizo? Se pregunta. Y Carolina Fonseca dice, todos juzgamos, pero no estamos viendo los buenos resultados que se ha tenido. Hay que recordar que ellos han cometido muchos crímenes y tienen muchos enemigos, no solo uno. No hay que tirar la culpa al primero que se les ocurra. Esos son algunos de los comentarios sobre el tema esta mañana, se los repito nuevamente. Cárceles sanguinarias, como el sanguinario que mató a 5 privados de libertad en La Tolva. Henry Osorto nos hablaba hace unos minutos del tipo de armas con silenciadores que se están utilizando. ¿Cómo llegó a esa conclusión de que en el crimen de Pedro Armas, ahí en la carretera hacia el sur de la República, utilizaron silenciadores? Bueno, Renato, recuerde que yo vivo en Choluteca y es un área que transito casi a diario por esas aldeas. Y igual tengo muchos amigos, mucho contacto en todo ese corredor. Exactamente donde acribillaron a Armas fue frente a una vivienda, a orilla de la carretera internacional. Solo pasaron el puente del Marial y lo sorprendente de la población es de que solo vieron que estaban sacando el cadáver por una de las puertas los sicarios y lo estaban disparando, pero ellos no escuchaban disparos. Esto indica que todas las armas que ellos utilizaron eran armas con silenciadores. ¿Cuál es la misión de ellos en este caso? Es para que llevar a cabo operaciones en áreas rurales, en áreas urbanas, y que no se han identificado o que no se han escuchado las detonaciones y de esta manera ocultar su evidencia. Pero aquí estamos hablando de una logística totalmente proporcional, de otra dimensión. Aquí no se trata de un sicario común y corriente. Si ellos se desplazaron
en 7 motocicletas para hacerle, como decimos, el sándwich al vehículo, porque lo que ellos tenían que asegurarlo. Esa era la misión, asegurar que estaba muerto totalmente. Y cuando lo sacaron, lo terminaron de rematar disparándole solo en la cara. Entonces, y aquí no es delincuencia común, es delincuencia organizada, pero estatal. ¿Por qué? Porque estos sicarios, antes de cometer el hecho, pasaron por un retén de Pavana, en Choluteca, que ahí está permanentemente el operativo, las 24 horas, registrando a todo ciudadano que se traslada en su vehículo, si anda arma o no anda arma, ellos lo identifican, pasaron y regresaron, y no capturaron a nadie, y no hay ningún indicio, no hay nada. Lo único que encontraron en la escena, los que fueron a hacer el levantamiento cadavérico, los policías de la DPI y el fiscal, fueron 55 casquillos de armas de fuego 9 milímetros. Entonces, la logística que anda es sobria, proporcional a la misión que ellos iban a realizar. Entonces, desde aquí nosotros ya estamos deduciendo que estos no son simples mareros, no son delincuentes comunes, sino que ya tienen una formación profesional. Es más, son agentes, me atrevo a decir que son agentes policiales y militares de nuestras queridas instituciones. Y esto lo digo porque me siento totalmente consternado que los mismos policías, las mismas Fuerzas Armadas estén siendo utilizadas por el crimen organizado, orientado a lo que es el narcotráfico. ¿Qué quiere decir esto? Que ya las instituciones, los miembros de nuestras instituciones, están dando la mano para cumplir con la misión que ellos tienen establecida, es liquidar, proteger los cargamentos de droga y hacer todas sus actividades ilícitas. Por eso es que a Honduras le están llamando un narcoestado o estado fallido, porque la institucionalidad funciona, pero para conveniencia de la organización criminal que ellos representan. Llámese esto, todas las instituciones, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Fiscalía, Corte Suprema de Justicia. Entonces nosotros, los hondureños, creo que es necesario que reflexionemos, que le pongamos un alto a esto, que nos pronunciemos. Hay diversas formas como pronunciarse. De esta manera que lo estoy haciendo, es más, me estoy exponiendo. Desde ya denuncio, si algo me sucede a mí, que esto no viene de un delincuente común, viene de lo que es el crimen organizado dirigido desde las altas esferas y a todo el gremio familiar. ¿Para qué? No es por miedo. Es normal que el ser humano tengamos miedo, pero tenemos que tomar medidas y decirles a ellos que con violencia no se resuelve nada. Si ese agujero donde han caído, matando más personas, más profundo se les va a hacer, y se les va a hacer más difícil salir, porque saben perfectamente bien que están en sus últimos momentos. Esto no lo estoy politizando, simplemente estoy viendo los escenarios que se están dando internacionalmente. En Honduras, aquí no pasa nada, aquí todo está, hay una autoprotección institucional para lo que es la accionar clandestino de esta organización criminal que tiene secuestradas nuestras instituciones. Pero tenemos que reaccionar, pueblo hondureño, no violentamente, sino miremos la manera de qué forma nosotros podemos recuperar nuestras instituciones y que estas mismas trabajen para el beneficio de la comunidad. ¿Ah? Entonces, el objetivo, según usted, es limpiar todos los cabos sueltos que alrededor de las narcolibretas donde se vinculaba a Tony Hernández y se mencionaba a su hermano, tienen como objetivo estos escuadrones que usted habla. Terminar con esos cabos que pueden repercutir a futuro en las personas que ahí se mencionan todavía. Claro que sí. Recordemos que esto, por eso se llama crimen organizado. Es cierto, ahorita ellos están haciendo una operación limpieza,
que creen que eliminando el testigo que va a ir a declarar a Estados Unidos, ellos van a resolver sus problemas. No, lo agravan. Es más, la DEA ya tiene todo esto. Declaraciones anticipadas y otras evidencias que los incriminan. Aquel que no ha andado en cuestiones ilícitas, no se preocupe, funcionario público. ¿Tiene declaraciones de Pedro Armas la DEA ya? Tiene declaraciones y de otros testigos que están participando directamente en el esclarecimiento de todo esto que está pasando en nuestro país. Y aquí no solo es una limpieza, el trasiego de droga continúa. Entonces, nuestras instituciones están siendo utilizadas. ¿Por qué Pedro Armas al final se arriesgó? Indistintamente de la enfermedad de una hija, que cualquier padre se arriesga, pero sabiendo él que lo iban a matar, ¿por qué no? Vamos a ver, yo digo, ¿por qué no fue más prudente? Sabiendo que lo iban a matar, ¿por qué no hizo un poquito más para evitar eso? Recordemos que él entró tal vez en desesperación, si sabía que su hija estaba enferma y ya tenía prácticamente 2 meses de no ir a su casa de habitación, que es en Choluteca, entonces tomó, como decimos, una decisión equivocada. Y él estaba consciente que lo andaban persiguiendo. Porque, es más, por eso él no había salido. Pero Pedro admitía que cometió un error al sacar a Pedro Armas de su celda el día que mataron a Magdaleno. Él sabe que cometió el error, pero él, cumpliendo una instrucción de su jefe inmediato superior, que le dijo que lo sacara porque iban a hablar de la visita, de que se les iba a permitir la visita. De esa forma, entonces, el juez, como siguiendo el director, el juez a sacarlo de su propia celda. Aunque los llaveros, quiero que sepamos esto, Renato, y que el pueblo lo sepa, quien tiene el control directo de las cárceles de Honduras no son policías, son miembros de las Fuerzas Armadas. Ellos se encargan de las llaves de las celdas, de introducir armas, introducir droga y todo lo ilícito que se dan dentro de las mismas. Porque es más, si usted va a visitar a un privado de libertad de un mes antes, hay que hacer un trámite uno para poder irlo a ver. De lo contrario, usted no tiene autorización. Pero sí, las armas son controladas por las Fuerzas Armadas y todas las cárceles están en lo interno de las Fuerzas Armadas. Ellos tienen el control absoluto y es ahí donde estamos fallando como Estado. Las instalaciones físicas están bien. El problema es el recurso humano que tenemos, que es un recurso de delincuentes uniformados al servicio de los antisociales que están guardando prisión, porque el privado de libertad, él siempre está pensando cómo fugarse, él siempre está pensando cómo introducir un carruco de marihuana o las piedras de crack, él siempre está pensando cómo introducir un arma. Ese es el mundo de ellos, pero aquí es donde viene la otra parte. El policía debe estar preparado para eso, no contaminarse, evitar que se den esos hechos. Por eso es que actualmente existe un descontrol total en todas las cárceles. Todavía existen escuadrones en la policía, no obstante el proceso de depuración de los últimos años. ¿Existen escuadrones para matar gente en la policía? Es que aquí, Renato, y el pueblo, quiero que sepan, aquí siempre han querido culpar a la policía, pero los intelectuales son los verdes, los militares. Ya ratitos usted denuncia que las Fuerzas Armadas tienen escuadrones. Claro, y también, es más, ese hecho que sucedió el fin de semana, esto yo le apuesto al 99% que fueron miembros con una formación policial y militar y que están totalmente en las diferentes agencias de inteligencia del Estado, contrainteligencia de las Fuerzas Armadas, lo que le llamaban antes el 316. ¿Se recuerda usted? Claro. Lo que han hecho es mutar, quitarle el nombre. ¿Son agentes activos o retirados? ¿De policía y de las Fuerzas Armadas según usted? Activos, pero que ejercen el trabajo no uniformado, sino que andan barbados, panzones, peludos, en diferentes vehículos, en motocicletas, para confundirse con el pueblo. Bueno, al final de todo esto, ¿cuál es la denuncia suya en relación a este asunto?
¿Con qué objetivo y por qué están eliminando gente derivado del caso Magdaleno Mesa y las narcolibretas de las que se mencionaron en el juicio de Tony Hernández en Nueva York? Como hondureño yo me preocupo. Imagine que a la salida usted sea víctima como hondureño. Entonces aquí todos los hondureños nos estamos exponiendo, y lo que no debemos permitir que estos delincuentes que están en la cúpula dirigiendo estas instituciones salgan de circulación. Eso es lo que yo estoy diciendo. Bueno, a mí me preocupa, ya cuando usted advierte que alguien puede ser asesinado, me preocupa, así que... Así que... Entonces, en eso es el enfoque que estamos dando, ¿verdad? Porque creo que como hondureños merecemos mejor suerte, no necesitamos estar en manos de criminales, y esto no lo digo políticamente, lo estoy diciendo con el derecho que me asiste, y por eso lo hago, con el conocimiento que tengo, y poner en alerta al pueblo, porque el pueblo es el único que puede salvar al pueblo, porque si nosotros esperamos de que las instituciones van a funcionar para la cual fueron creadas, no. Ahorita Honduras es un estado fallido y ellos están funcionando específicamente para sus actividades ilícitas a las cuales están encomendadas. Vamos a la pausa comercial, retornamos ya en la recta final del programa. Ya regresamos a Frente, gracias a Cemento Bijao. Bolsas de pulso de la hinchazón abdominal producida por gases estomacales. Tome Gasbec, el experto en gases. Bueno, estamos llegando ya a la recta final de nuestro programa esta mañana. Osorto Canales es un oficial que luego de su retiro de la policía concita afectos y desafectos. Él vive en Choluteca, forma parte de las estructuras políticas de Salvador Narrala, un partido en formación alrededor de Narrala y su gente. Me habló el sábado justamente para recordarme lo que nos había dicho aquí el 28 de octubre y la nota que repetimos el viernes como noticia del día en TN5 Estelar, después de la muerte de Pedro Armas. Y le dije, como usted ha sido un hombre de la inteligencia de los centros penitenciarios, me gustaría que estuviese en el programa. A la producción que dirige Carlos Andino, y a mí nos costó realmente encontrar otros interlocutores para hablar de este tema, un tema muy sensitivo, complicado, del que mucha gente huye a hablar, renuncia a hablar por las implicaciones que tiene. Al final le dije a mi compañero Andino, pues con él nos vamos. Afortunadamente hemos tenido reacciones como la de McNeil para equilibrar el tema. Yo no hago campañas contra nadie, a menos que el país lo requiera en un momento determinado, producto de un desastre natural. Pero igual mi conducta siempre fue de preocupación en los 80 con los desaparecidos, la corrupción que había en la policía y que denunció Josué Elí Zúñiga, que desde una moto color rojo, agentes de la DNI mataban gente de manera selectiva. ¿Recuerdan ese caso? Sí, de Olancho, el muchacho. Josué no es que estaba privado de su libertad, sino protegido por algunas instituciones, trabajaba en la América, me llamaba constantemente para denunciar el caso. Fui como el vehículo para trasladar el pensamiento de Josué Elí Zúñiga a través de Radio América. No, me ha tocado vivir momentos complejos del país, y una denuncia como la que hizo
Henry Osorto Canales, vale la pena investigarla. Vale la pena investigarla. Algunos sí he percibido que el espíritu en algunos mensajes es que los delincuentes terminan así, pero ojo, mucho cuidado. En la civilidad con que viven muchos estados de derecho que nos llevan años luz, la violencia no se combate con violencia, porque surge más violencia. Así se piensa en los estados de derecho de Europa y algunos nuestros que están arriba de nosotros. La violencia no se combate con violencia, la violencia se combate con justicia, y para eso se requiere tener instituciones serias en la investigación y una justicia totalmente independiente. Si el país no investiga estas líneas que hoy ha recalcado Henry Osorto, vamos a caer irremediablemente en más violencia. Ya la tenemos, pero en más violencia. Y la violencia estatal no hay que permitirla. Porque después muchos caen, y muchos caen por esa violencia estatal. Y combatir esa violencia estatal nos costó mucho después de los desaparecidos, ¿recuerda usted? ¿Cuánto hubo que luchar para que los policías y militares recobraran la compostura, los militares volvieran a sus cuarteles? Y la policía delineara su principal objetivo, que es cuidar nuestros bienes, cuidar nuestra seguridad. No se logró del todo, no se logró del todo, y Osorio Canales lo sabe, no se logró del todo. Así que le voy a dejar el micrófono para sus comentarios finales. Ok, gracias Renato. Bueno, creo que usted ha sido muy amplio, muy abierto, y qué bien que me dio este espacio para compartir todas estas denuncias, ideas, porque como hondureños todos los debemos de preocupar. Creo que si el Poder Ejecutivo y todos sus asesores están fallando, pues este es el momento que reflexionen. Como usted lo dijo, aquí la violencia genera más violencia, y matando gente no van a solucionar su problema. Creo que hay que llenarse de paciencia. Estos que están tomando esas decisiones maquiavélicas, que no sigan apoyando este tipo de proyectos, porque va en contra de nuestra humanidad. Y aquí el viernes fue armas, mañana puede ser otro, y otro, y otro, y otro. Y esta es una cadena que nunca se va a terminar, porque a las personas que utilizan para quitarle la vida a una, pues posteriormente, una semana después, los están matando a ellos, para evitar el involucramiento, el indicio que los va a llevar a ellos a un juicio. Entonces, esta es una tarea de nunca acabar. Es mejor que reflexionen, que se encomienden a Dios y nos unamos. Si usted, presidente, ve que ha fallado en su política, haga una conferencia de prensa, pídale perdón al pueblo. Habemos buenos hondureños que queremos contribuir. Aquí independientemente, aquí no estamos hablando de colores políticos. Aquí hemos fallado todos y nos está llevando de encuentro a todos. Este es el momento que usted debe de analizar este mensaje que yo le estoy dando. Y usted me conoce, familiares suyos, abogados, magistrados que están en la Corte Suprema, que tuve el orgullo de trabajar con él cuando estuve en Santa Bárbara, pida mis referencias. Aquí lo que queremos es que salgamos de este agujero en que hemos sometido a todo un pueblo, a toda una nación,
Aquí hay que olvidar los de intereses particulares, políticos y todo. Hay que subsanar, reflexione, pida perdón. Es ser humano, pues. Todos los humanos nos equivocamos, pero tenemos que saber, como decimos, conciliar o pedir perdón por esos errores que hemos cometido. Y sus asesores le han fallado, igualmente. Deben de hacer una reunión de gabinete de gobierno, pero ya no sigan protegiendo organizaciones criminales, porque aquí lo que están protegiendo ustedes es, se lo puedo decir así, es un cartel, es el cartel de Sinaloa. Todos ustedes trabajan para ellos. ¿Por qué lo digo? Por lo que ha salido en la Corte de Nueva York, que las políticas fueron financiadas para sacar presidentes, magistrados, elegir el presidente del Congreso, sacar todos los diputados. Entonces, aquí tenemos ya claro el panorama. Ya tenemos definido como hondureños quiénes son los que están haciendo el daño a la población. Ahí aparecieron últimamente todos esos dando el voto para eliminar o derogar el decreto de la MASI. Esos son los principales caudillos que tienen a este país, donde estamos enfrascados en la violencia, en la miseria, en las desgracias. Entonces, creo que este papel de identificación ha costado mucho, pero ya lo tenemos prácticamente en un 99% de estar seguros quiénes son los que estamos con el bien, que están con el pueblo y los que están protegiendo intereses de organizaciones criminales. Sinceramente, Renato, le agradezco este gran espacio, y esto lo digo como hondureño y para el pueblo de Honduras, para que nos unamos. No hay que ser anárquico, aquí no se trata de incitar a la violencia, aquí tratemos de mediar las cosas diplomáticamente, pero con resultados positivos, no con diálogos mentirosos, que lo que hace es ganar tiempo para seguir articulándose, reorganizándose, repotencializándose, identificando opositores en el sentido que no son de la línea no partidaria, sino que de la línea criminal. Entonces aquí los hondureños merecemos tener autoridades competentes, honradas y que trabajen para un bienestar social. Gracias. Vamos Buenos días. a la última pausa comercial.